Te damos gracias por la vida de cada uno de estos niños, pero también, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que van a fungir como maestros, Señor. Una unción y una gracia especial para ellos, y que los niños, Señor, puedan llenarse de conocimiento y de sabiduría y de gracia, Señor, a través de las enseñanzas que tú vas a impartirle a través de la vida y del corazón de estos maestros, Señor. Gracias por ellos y te pedimos, Señor, que hoy sea un día de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a pedirle que pasen con sus maestros y con el apoyo, pasen en filita a su salón. Sí. Bien, ahora vamos a pedirle a los que van a apoyar como maestros de niños, ya casi jovencitos, de 7 a 10. La hermana Beira, la hermana Marcela, la hermana Marlene, así. Marlene y la otra hermana de Beira. Entonces vamos a pedirle a los niños, no sé si había otra maestra que se había brindado para apoyar con este grupo. Bueno, vamos a pedirle entonces a los niños y jovencitos de 7 a 10 años que pasen con la maestra. 7 a 10 años. 7 a 10. Ana, ¿tú tienes 7? Bien, entonces aquí vemos que tenemos que trabajar, ¿verdad? Duro, no solamente los maestros, sino toda la iglesia. Recuerden que todos estamos enseñando y todos queremos que más niños se añadan a esta clase. Hoy le tocó un alumno para cada maestra. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, vamos a orar por ellos. Señor, te alabamos también, Señor, y te honramos en esta mañana por la vida de las maestras, en primer lugar, que van a impartir también las enseñanzas a estos niños y adolescentes de esta clase. Te pedimos que tú añadas otros niños más, que nosotros podamos sentir en el corazón el deseo de ir y buscar los niños, Señor, que tanto necesitan de tus enseñanzas. Llévalos, Señor, a su clase, guíalos y dirígelos en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ir a su salón. Bien, si llega con otro niño de esa edad, entonces ya sabemos que lo mandamos a esa clase. Ahora vamos a pedirle a los maestros que van a apoyar con la clase de 11 a 14 años. Ahí nos van a apoyar el hermano Jean Paul y vamos a pedirle a la hermana Yari y al hermano Ney que manejan jóvenes más o menos con esas edades que también puedan pasar adelante. Y así también ustedes puedan motivar a los alumnos que tienen en los equipos de fútbol, que ustedes saben que tienen esas edades para que ellos vengan los domingos. Tal vez no creo que sea verdad, ya están acostumbrados. Bien, ahora no tenemos, o sí tenemos alumnos que vayan de 11 a 14 años. Sí hay, vengan. 11 a 14 años. Bueno, estos niños van a ayudar a invitar a otros niños también, ¿oyeron? Ustedes van a traer otros niños los domingos. También, además de que los maestros van a invitar, ustedes también van a invitar a otros niños. Hoy están aquí, ¿verdad? Jean Paul creo que los invitó, así que así como él fue a invitar, que no vive aquí, pero fue a los barrios a invitarlos y ellos acudieron al llamado. Y los hermanos de Natá que tienen sobrinos, nietos, primos de esas edades, tráiganlos, no vengan solos, ¿verdad? Traigan a esos niños. Señor, te doy gracias por la vida también de estos niños, de estas edades. Te pido, Señor, que otros niños sean añadidos. Tú sabes cuánta necesidad y cuán dura es esta edad, Señor, que necesitan, Señor, ser instruidos, que necesitan ser enseñados para apartarse de toda la contaminación que les rodea, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú les des a los maestros también esa didáctica, esa manera, Señor, de enseñarle a estos niños y a estos jóvenes, Señor, el trabajo que ellos
necesitan que sea hecho en el beneficio de ellos. Bendice, Señor, a los maestros y guíanos, Señor, en todas las enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hoy va Jean Paul con ellos. ¿Sí? Bueno, y Ney que vaya para que ya más o menos vaya viendo cómo es el trabajo. Bien. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a prepararnos para recibir el mensaje que el Señor trae a través de nuestro hermano Marcos Magallón. Es el que trae el mensaje hoy, así que hermano Marcos, gloria a Dios. Y preparemos nuestro corazón, hermanos, para recibir el mensaje que a través de nuestro hermano el Señor trae para su pueblo. Gracias, pastora. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Contentos de estar en la casa del Señor? Dios es bueno, hermano. Dios tiene misericordia todos los días con cada uno de nosotros. Hermanos, les quiero decir algo. Usted no está aquí por mera casualidad. No está aquí porque hoy usted se levantó con ganas de, hoy tengo ganas de ir a la iglesia. No, hermano, usted se levantó hoy porque sintió ese deseo en su corazón desde hace días. El domingo voy a la casa del Señor a escuchar su palabra, alimentarme de ella, porque cada día Dios tiene para nosotros un alimento nuevo. Tiene muchas vitaminas que nutren a nuestro espíritu, de esa emoción que nos hace querer hacer y seguir creyendo en que existe un Dios todopoderoso que es bueno y maravilloso con nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias. Y te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te doy gracias porque tú me das la oportunidad, Señor, de estar en tu casa, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que se mueve en medio de nosotros. Oh Dios mío, bendice, Señor, este día. Síguele bendiciendo, Señor. Que cada uno de nosotros podamos sentir, Señor, ese alimento fresco, nuevo en nuestras almas, en nuestros corazones. Que podamos sentir que tu palabra es verdad. Gracias por todo, Señor. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu voluntad. Que yo, mi persona, Señor, sea un puente donde pasa tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en Marcos 10, 13 al 16. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, quiero anclarme aquí en este pasaje para mostrarles a ustedes la importancia que Dios le da a los niños a través de su palabra. Porque su palabra me ha dicho en múltiples ocasiones que Él se ha valido de un niño para mostrar al pueblo qué tan importantes son los niños. Y es por eso que les digo, hermanos, que me voy a anclar aquí en este pasaje. Dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y vamos a hablar del primer niño que hizo posible que un hombre fuera aceptado por Dios, que fue probado por Dios para probar su integridad ante Dios. Y este niño se encuentra en Génesis
22, 1 al 15. Y vamos a hablar de la promesa de Dios cumplida en el nacimiento de Isaac, hijo de Abraham. Es posible que algunos de ustedes conozcan la historia. Cuánto sufrimiento, cuánto tiempo esperó Sara para tener un hijo. Y cuando Dios le hace la promesa a Abraham y a Sara, ellos se rieron porque veían imposible que a la edad de 99 años Sara pudiera tener un hijo. Y ella se reía porque ella pensaba, ¿qué dirían las otras madres jóvenes? Imagínate una anciana de esta edad dando pecho a su hijo. Pero hermano, Dios quería manifestar su poder y quería manifestar su promesa que es verdadera. Y nace este niño. Pero después que nace este niño, sucede algo muy triste, muy lamentable para cualquiera de nosotros que estuviéramos en ese papel. El único hijo en el cual Dios le dice, es necesario que sacrifiques a tu hijo. Imagínese, hermano, el dolor en el corazón de Abraham, su padre. Luego de esto, Abraham quiere mostrar a Dios su lealtad, que él confía en él, que sabe que Jehová es Jehová Jireh, que sabe que Jehová es Jehová proveedor. Y hacen el viaje donde Dios le dice a Abraham que tiene que ir a sacrificar a su hijo, a sacrificarlo en holocausto ante Dios. Y Abraham toma algunos, nosotros acá en Panamá le decimos peones, y en aquel entonces le decían siervos, para que lo acompañaran a él, para que llevaran la leña y los acompañaran hasta la cumbre, hasta la base del cerro donde iba a hacer el sacrificio. Y se van. Cuando llegan a la base del cerro, bajan le dice a Abraham, oiga eso, Abraham le dice a sus siervos, espérennos aquí, que nosotros volveremos. Abraham sabía dentro de su corazón que Jehová Jireh. Y él iba a hacer el sacrificio de su hijo. Pero imagínense, hermanos, que el niño parece que ya estaba a una edad avanzada porque podía con su propia leña para ofrecer el holocausto. Y el niño le dice a su papá, papá, ¿y dónde está el cordero? No lo veo. Y dice Abraham,
Jehová proveerá de cordero. Y se fueron. Y ya usted conoce toda la historia en este pasaje. Y me gustaría que usted detenidamente, Génesis 22, 1 al 15, detenidamente lea esa historia. Muy triste, pero a la vez muy alentadora, cuando Dios se da cuenta que Abraham creía en su palabra, que Abraham creía en su promesa. Y yo me pongo a pensar, si Jehová me dio a este hijo, me lo prometió, y ahora quiere que yo lo sacrifique, es contraproducente, ¿no? Pero era la intención de Dios para dar a entender al hombre y a la mujer qué tan importantes son nuestros hijos, qué tan importantes son los niños en el reino de Dios. Vamos a otro niño. Éxodo 2, 1 al 10. Éxodo 2, 1 al 10. El nacimiento de otro niño que luego de eso se convirtió en uno de los hombres más importantes que tenemos dentro de este libro santo, la Biblia. Y estamos hablando del nacimiento de Moisés. En aquel entonces, Faraón estaba viendo que el pueblo hebreo crecía en gran tamaño su población. Y este tuvo miedo porque dice, si José es nuestro líder, ¿qué tal si un día de estos José hace alianza con todos los hebreos y hacen una rebelión y nos van a ganar porque son mucho más que nosotros? Entonces, este faraón hizo como hicieron con el COVID. Oiga eso, parece. ¿Y quieren que le diga por qué, hermano? Porque los grandes terratenientes de este mundo están viendo que la población de la tierra aumenta en gran magnitud. Y algunos han dicho que para el año 1950 habrá guerra, 2050 habrá guerra por el agua, habrá guerra por los alimentos. Entonces tenemos que aguantar a la población. Y Faraón hizo esto. Y le dijo a las parteras hebreas, porque da la casualidad que las parteras que estaban ahí, que daban a luz a los hijos de Faraón, a los egipcios, eran atendidas por las parteras hebreas, porque ellos no tenían. Y Faraón da la orden a las hebreas que cuando el niño nacía, miraran su sexo.
Si era hombre, si era mujer, viviera. Si era hombre, que lo mataran. Para que la población bajara. Porque aparentemente el miedo de ellos no eran las mujeres, eran los hombres. Pero las parteras no hicieron caso a esto, porque ellas temían a Jehová. Pero luego de eso, Faraón se da cuenta de eso y se disgusta. Y ya no le dice a las parteras, sino le dice al pueblo egipcio que cuando ven un niño, lo tiren al río, al gran río Nilo. Y es aquí donde viene la parte esencial de este gran niño Moisés. Mire cuán tanta importancia tiene los niños para Dios. Dios los protege, Dios los cuida de cualquier peligro. Y dice la palabra que cuando esta mujer tuvo a su hijo, lo puso en una canasta en el río. ¿Quién le dijo a la mamá de Moisés, ponlo ahí, que ahí lo van a encontrar? El río Nilo era caracterizado y aún es caracterizado por uno de los ríos más plagados de cocodrilos, hermano. Donde hay cocodrilos de 18, 20 pies, hambrientos. Y cuando esta mujer pone la cesta en el agua, no le pasó nada. Porque Dios tiene un propósito muy importante para nuestros niños. Cuando Nito Cortizo nació, nunca sabía, en ese momento ni su padre ni su madre sabían que iba a ser presidente de la República de Panamá. Pero Dios sí lo sabía, porque está en los planes de Dios. John Biden, el presidente de los Estados Unidos, una de las grandes potencias de este mundo, cuando ellos nacieron, sus padres no sabían que iba a ser el presidente. Pero Dios tiene un propósito con los niños. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Le digo esto porque Dios hace llover sobre ricos y pobres. Y hace salir el sol sobre buenos y malos. Porque grande es su misericordia. Entonces, esta es la importancia de los niños para Dios. Hablemos de otro niño. Moisés fue el libertador de la esclavitud de los hebreos, de la esclavitud que tenían los hebreos en Egipto. Y ese fue el gran logro que Dios tenía para él. Ser el propósito de cuidar a Moisés. Primera de Samuel 1 al 28. Nacimiento de Samuel. Samuel tenía otro propósito. También de hacer cumplir una promesa que una mujer clamaba por tener un hijo. Y ella
Ana clamaba a Jehová en cada tiempo, porque todos los años el esposo de ella, que se llamaba Elcana tenía dos mujeres, una que se llamaba Penina y la otra que se llamaba Ana. Penina tenía muchos hijos. Y cuando iban a celebrar el holocausto, cuando iban a brindar su sacrificio, Elcana le daba a cada uno de los niños el sacrificio. Eran varias partes lo que llevaba Penina al altar. Pero Ana solamente llevaba su parte porque Elcana amaba mucho a Ana. La quería mucho, pero solamente le daba una parte. Y Penina se burlaba de Ana porque Ana no podía tener hijos. Y Ana derramó su alma en el altar de Jehová hasta que uno de los sacerdotes la vio. El sacerdote Elí la vio y le dijo: ya basta de que estés borracha. Porque él la veía que ella susurraba, pero no movía su boca. Y Elí pensaba que ésta estaba borracha. Y Ana le dijo: he derramado mi alma delante de Jehová para que me dé un hijo. Esa era la embriaguez que Ana tenía. Y pidió al Dios de todos los tiempos que le diera un hijo. Y este hijo también tenía un propósito por parte de Dios. Y algo importante aquí que Ana le promete a Dios: te prometo que será dedicado este hijo todos los días para que esté en tu casa. Hermanos, les digo algo, hermanos. Cada noche y cada madrugada yo oro por mis hijos. Y oro por mis nietos también. Para que Dios los cuide. Para que Dios los guarde. Para que Dios también tenga un propósito con ellos, hermanos. Jesús siempre habló a su pueblo con el ejemplo. Y esta es la forma de nosotros, hermanos. Nosotros somos los discípulos seguidores de Jesús. Debemos seguir ese ejemplo. Que nuestros niños sean presentados ante Dios en cada momento, para que Dios los cuide, hermano, para que Dios los proteja, para que Dios los guarde, hermano, en este mundo tan peligroso que tenemos, para que los guarde y los guíe, los proteja de todo mal, porque vivimos tiempos peligrosos para nuestros niños. Y ese era el propósito de Dios con Samuel. Otro niño que formó parte
del propósito de Dios, Primera de Samuel, capítulo 16. La unción de David. Según la palabra, el papá de David se llamaba Isaí. Tenía 8 hijos. Pero de esos 8 hijos, solo uno, miren, solo uno fue agradable delante de los ojos de Dios. Ya que el hombre puede ser musculoso, puede ser adinerado, guapo, guapa, feo, pero Dios no mira superficialmente como nosotros miramos. Dios mira el corazón del hombre. Y ese corazón, constricto y humillado, no despreciaría a Dios. David se convirtió en un hombre muy valiente, que a pesar de que sus hermanos tenían más edad que él, no tuvieron el valor suficiente y necesario para enfrentar a Goliat. Pero ¿saben cuál fue el secreto de David, hermano? El secreto de David fue que él sí confiaba en Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. David sí confiaba en que Dios le iba a librar del enemigo. Dios tiene un propósito para nuestros niños. Segunda de Samuel 12:24. El nacimiento de Salomón. Salomón se convirtió en el amado de Dios. Y era el amado de Dios porque era hijo de David. Ustedes conocen la historia de Betsabé. ¿Ustedes saben quién es Betsabé? ¿Sí, pastor? ¿Sí? Betsabé, la mamá de Salomón. ¿Pero qué tenía Betsabé? Betsabé había perdido un hijo por el pecado de David. Y Betsabé lloraba porque ella quería tener un hijo. Ella quería tener otro hijo. Y un día David le encuentra llorando y le pregunta, ¿qué te pasa, esposa mía? Y ella le contó su problema. Y ese día, David engendra a Salomón. Pero ¿qué pasa con este rey, con el rey Salomón?
Salomón, un hombre lleno de sabiduría y conocimiento, un día llegan dos mujeres que estaban peleando, discutiendo por un niño. Y es el momento en que Salomón utiliza su inteligencia, porque las dos decían, no, este hijo es mío. Y la otra, que no era la mamá, también decía, no, ese es el mío. Porque en el momento que nacieron los dos, uno de ellos murió y la otra quería aprovecharse y quedarse con el hijo que no era de ella. Y fueron ante el juez Salomón, fueron ante el rey Salomón. Y Salomón hizo las preguntas suficientes y necesarias para ver quién tenía la razón. Y cuando vio lo que estaba sucediendo, le dijo a uno de sus soldados, tráeme una espada ahí, por favor, tráigame una espada aquí, por favor. Para que el asunto se termine, vamos a partir el niño en dos, y le damos la mitad a una y la mitad a la otra, y ya se acaba, todo el mundo queda tranquilo, ¿no? Pero hermanos, ¿qué quiero decir con esto? La importancia de Dios, donde Dios utiliza a los niños para mostrar la sabiduría de un hombre, la sabiduría de Salomón. Y descubrió quién era la mamá verdadera de este niño. Porque le pregunta a una, ¿qué tú dices si hago esto que te acabo de decir? Y ella le dice, es mejor que el niño viva y entrégaselo a ella. Y le hace la misma pregunta a la otra que decía que era la mamá. ¿Qué tú dices que puedo hacer? Y ella le dice, no importa, sacrifícala. Y en ese momento se mostró la gran sabiduría de Salomón, porque se dio cuenta quién era la verdadera mamá de este niño. Dios nunca te va a hacer una prueba que tú ni yo la podamos soportar, porque siempre va a tener misericordia de nosotros. Y este es el propósito que Dios tenía con este niño. Mateos 2:16. Cuando los magos llegan ante Herodes, que buscaban a un niño, y ellos decían que este niño iba a ser el rey de los judíos. Y Herodes tembló de miedo. Y él pensó que este niño que iba a nacer iba a quitarle su reinado. Y da un edicto ante el pueblo para que matasen todos los niños de 2 años hacia abajo. Este niño, muy importante para Dios, llamado Jesús.
Jesús fue creciendo en gran estatura y sabiduría en el conocimiento de Dios. Y su papá era carpintero. Los niños, y lo digo por mi nieto, cuando yo estoy trabajando, mi niño, mi nieto, siempre quiere estar ahí ayudándome. Porque los niños están en el desarrollo de su intelecto y quieren descubrir y conocer más. Si estoy clavando, él quiere agarrar el martillo. Si estoy arreglando el carro, él quiere agarrar las herramientas. Me imagino que Jesús hacía lo mismo con José, porque era carpintero. Me imagino que también le quitaba el martillo, le quitaba el cepillo, le quitaba el serrucho, porque él estaba ahí. Y Jesús fue creciendo. Y un día, cuando celebraban fiesta en Jerusalén, este niño ya a una edad de 12 años, cuando José y María llegan a su casa y buscan a Jesús, Jesús no estaba. ¿Y dónde se quedó Jesús? Porque ellos pensaban que venía dentro de la multitud. Y se regresan a buscar a su hijo. Imagínense la desesperación de José y María, que ya tenían 3 días de estarle buscando. Pero la sorpresa más grande que ellos pudieron tener fue que lo encontraron en el templo, hablando con los sabios de la ley, hablando de la palabra del Señor. Y por supuesto que su padre o su madre los reprende y le dicen, ¿por qué tú nos haces esto? Tú no puedes ver que estamos desesperados buscándote y mira dónde tú estás. Y Jesús le dice, pues que acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. He aquí por qué la importancia de los niños en nuestro vivir. He aquí por qué Jesús le da tanta importancia a los niños. Y es por eso que Jesús dice en su palabra, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. Jesús fue un niño que no tuvo la oportunidad de la que muchos de ustedes quizás tuvieran. Y digo ustedes, porque según mi mamá, yo nací en una cama de varitas con una estera arriba. Ustedes no tuvieron ese privilegio, ¿eh? Bendito sea el nombre de Dios. Hay algunos niños que tuvieron la oportunidad de nacer con aire acondicionado en un hospital.
en una clínica privada. Pero el Hijo de Dios nació en un pesebre. Ustedes saben qué tristeza, hermano, que el Hijo de Dios haya nacido en un pesebre. Pero Dios tenía un propósito con este niño. Dios ya había escrito qué iba a pasar con este niño. Y es por eso que Dios siempre va a estar pendiente de nuestras oraciones. Siempre va a estar pendiente de nuestros cuidados con nuestros niños. Nuestros niños son los hombres del futuro. Nuestros niños son los que van a reemplazarnos. Son los que van a ser nuestro reemplazo. Y va a depender de la misericordia de Dios. Que uno de ellos esté aquí reemplazándome a mí. Que uno de ellos esté reemplazándome en una silla de esas aquí. Prestos para adorar, santificar y seguir bendiciendo el nombre de Dios. Dios siempre va a cuidar de nuestros niños. Al principio dije que me iba a anclar en Marcos 10, 13 al 16. Dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué Jesús le dice eso a los discípulos? La tradición nuestra, mi tradición de niño, era que yo no podía estar donde estaban los mayores. Y ni siquiera hablaban. Bastaba con una mirada. Bastaba con una mirada, hermanos. Y uno tenía que irse de ahí porque si no se iba, hermano, ya ustedes saben, o algunos tienen por conocimiento que venía después de eso. Y es posible que sea por eso que los discípulos reprendieron a los padres que presentaron a los niños ante Jesús. Porque los niños no debían estar ahí, ¿verdad? Era posible que esa tradición siguió por los siglos de los siglos y hasta en estos días que bueno, yo a mis 15 años aún recibí algunos cascotazos, ¿no? Pero Jesús reprende a los discípulos diciéndolo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque son el futuro de Panamá. Porque son el futuro de Natal. Porque son el futuro de nuestra iglesia. Los niños
Dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Y hago énfasis en esto porque los hermanos de David, yo supongo que Elí, Isaí, le hablaba de la palabra a estos niños también, a los otros 8 hijos, a los otros 7 hijos que él tenía. Pero solo uno lo hacía de todo corazón. Nuestro propósito como padres es seguir inculcando a nuestros hijos y a nuestros nietos el hacer el bien ante la sociedad. Que nuestros niños sean un ejemplo para la sociedad. Por eso decía hace un rato que el mundo está lleno de mucho peligro para nuestros niños. La tecnología es buena por una parte, mala por la otra. Nuestros niños cuando están pequeños, nosotros los guiamos, los cuidamos, pero cuando los niños llegan a cierta edad, es más difícil. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios sí sabe contenerlos. Pero depende de nosotros cuánto le pidamos a Dios por nuestros hijos. ¿Cuánto le sigamos pidiendo a Dios por nuestros hijos, hermano? Y dice la palabra, no provoques a ira a tus hijos. Muchas veces nosotros como padres cometemos el error de gritarle a nuestros hijos. Dice, si mantenemos a los gritos como una forma habitual de educarlos, se produce un aumento en los niveles de ansiedad y estrés en los niños y niñas, así como la disminución de su autoestima al no sentirse valorado por sus padres. Significa pues que en vez de ayudar a nuestros hijos, le estamos haciendo daño. Emocionalmente los gritos afectan negativamente a la autovalorización, a la autoestima del niño y repercuten en su sensación de seguridad, pues genera mucha inseguridad. Yo conocí una niña que todo el tiempo su mamá le gritaba. Y a veces tenía miedo si era cierto o era falso lo que iba a decir. Entonces en ese momento no podía decir lo que tenía que decir porque su inseguridad y su miedo a su madre ya era como una enfermedad para ella.
Entonces, nuestros niños va a depender cómo nosotros le eduquemos. Y yo creo que hoy día mi mamá tiene 88 años. ¿Y quieren que le diga a los hermanos? Mi mamá me dio palo a mí, como ustedes no tienen idea. Me dio rejo de verdad, hermano. Yo me acuerdo de eso. Pero ¿saben qué, hermano? Yo no le tengo rabia a mi mamá. ¿Saben qué? Le agradezco a mi mamá. Gracias, mamá, porque me enseñaste a ser un niño de bien, un hombre de bien. Y una vez yo andaba por el río agarrando camarones. Y estaba contento porque tenía como 2 libras de camarones en un coco que cargaba. Y ya era tarde, ya tenía hambre y toda esa cosa, hermanos, y pasé por ahí por un monte y había unas matas de yuca más bonitas, hermanos, y yo me fui y saqué una mata de yuca, hermano. Yo fui y saqué una mata de yuca porque yo quería hacer una sopa de camarones con yucas. Eso se veía delicioso, hermano. Pero ¿saben qué, hermano? Después que me la llevé me arrepentí. Iba por todo el camino con mi yuca, pero iba arrepentido, hermano. Y yo fui donde el dueño de la yuca, yo le dije, oiga, yo le saqué una mata de yuca allá en su monte, ¿cuánto le debo? Y este hombre me dijo, no, eso no es nada, pero no lo vuelva a hacer. Entonces, le doy gracias a mi mamá porque me enseñó a ser un niño de bien. De mi papá sí no tengo mucha queja porque papá solamente una vez me pegó con una cuchara nada más y ya más nada. No hay un me, dio, me dio un cucharazo hermano. Hermanos, y esta es la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Yo quería que ustedes vieran, así como lo vi yo, la importancia de nuestros niños para Dios. ¿Qué tan importantes son nuestros niños para Dios? Dios tiene un propósito con nuestros niños. Y depende de nosotros cuánto vamos a clamar como clamó Ana. Cuánto vamos a clamar para que Dios responda a nuestra oración. No se canse, hermano. No se canse todos los días y todas las noches. Y cada vez que pueda, hermano, ore por sus hijos. Ore por sus niños. Para que Dios siempre los proteja y los cuide y los guarde. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor. Aleluya, Señor. Oh Dios mío, tú eres bueno, Señor. Sí, Señor. Dueño y hacedor de maravillas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Sí, Señor. Porque tú has dicho por medio de tu palabra que cuidarás nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Oh Padre Santo, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a los hermanos de Agua Dulce, Señor. Oh Padre Gracias, Santo, Señor. bendícelos en el nombre de Jesús, Dios mío. Que toda dolencia, Señor, se vaya en el nombre Sí, de Señor. Jesús de nuestros cuerpos, Amén, Señor. amén. Que toda dolencia sea Sí, Señor Jesús. curada en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Por tu gran poder y por tu gran misericordia. Grande Porque eres, tú has Señor. dicho por medio de tu palabra que Sí, con tus Señor. llagas
fueron enterradas todas nuestras enfermedades. Sí, Señor. Gracias por esa promesa, Señor. Sí, Señor. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios.